Esta semana vamos a ver el tema de series de tiempo. La semana pasada ustedes iniciaron el estudio de los temas teóricos de series de tiempo de acuerdo a las orientaciones de semana 13. Ya esta semana entonces vamos a revisar un poco de la teoría de series de tiempo, pero además de eso vamos a hacer algunos ejercicios del tema. Realmente series de tiempo son pronósticos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros acá son diferentes técnicas para poder realizar pronósticos basados en diferentes datos. Los datos, recuerden que no siempre se comportan de forma lineal. En el tema de la unidad 4 se vio todo, todas las herramientas y análisis que se debe de hacer si los datos que yo recopilo se comportan de una forma lineal. Es decir, al analizar tanto sus diagramas de dispersión como sus correlaciones, vemos que los datos se comportan de forma lineal. Aquí vamos a ver otro tipo de datos en donde yo hago una gráfica de puntos o una gráfica de dispersión. Los datos ya no se están comportando de forma lineal. Entonces utilizaremos otras técnicas para poder realizar pronósticos. Entonces meramente este tema es de pronósticos. Y entonces iniciaremos con el concepto. Entonces, ¿qué es una serie de tiempos? Es una recopilación de datos registrados durante un periodo de tiempo. Entonces, yo voy a ir a tomar datos, así como sabemos que se recopilan los datos, y los voy a hacer en un tiempo específico. Entonces, puede ser de forma semanal, mensual, trimestral, anual, bianual, eh, cada 5 años, etcétera. Y entonces, basado en esos datos que tomé en un periodo específico, voy a ir a calcular pronósticos como entrada para la planificación y toma de decisiones. Recuerden que yo pronostico porque necesito ver qué va a suceder en el futuro basado en datos históricos. Entonces, normalmente estos datos que yo recopilo tienen algún patrón y cuando hablo de patrón son estas tendencias que les menciono. Ya hemos visto las técnicas para poder analizar tendencias lineales, pero ahora vamos a ver otro tipo para poder realizar o calcular estos pronósticos. Y realmente una serie de tiempos tiene diferentes componentes y estos son los 4 que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la tendencia, vamos a estudiar la variación cíclica, que es una variación estacional y una variación irregular. Entonces, meramente estos son conceptos que después nos van a ayudar a poder interpretar los gráficos que vamos a realizar en las prácticas. ¿Qué es una tendencia secular? Normalmente una tendencia secular es una distribución uniforme de una serie de datos a lo largo de un tiempo establecido. Por ejemplo, acá son la cantidad de asociados en esta empresa Home Depot y yo estoy viendo acá que van ascendiendo conforme pasan los años. Aquí está la variable años, es decir, en el eje X siempre vamos a ir a encontrar una variable tiempo y en el eje Y vamos a ir a encontrar una cantidad de una variable que nosotros estemos estudiando en este caso, que son la cantidad de asociados, cómo va ascendiendo. Y de repente aquí ya hizo una curvatura, bajó un poquito y empezó otra vez a ascender. Entonces aquí toda esta tendencia que va acá subiendo, subiendo, le hablamos una tendencia secular, es uniforme, es parecida a lo largo de este tiempo, van subiendo, subiendo.
Puede ser que esta tendencia secular sea lineal, como está pasando aquí, es relativamente lineal, pero también puede ser exponencial. Entonces, una tendencia secular no necesariamente lineal, puede ser también exponencial. Como pasó en este pedacito, ya empezó a comportarse de una forma distinta y aquí hay un cambio. Algo sucedió aquí específico en un año que hizo que cambiara y bajara. El cambio a largo plazo, ausencia de cambio, es decir, cuando no hay cambios aquí muy drásticos como sucedió en esta primera parte, entonces le hablamos que eso es una tendencia secular. Cuando ya hubo este cambio aquí, aquí cortó y aquí otra vez vemos que va ascendiendo, entonces yo creo que va encontrándose otra tendencia secular, pero ya no tan lineal, sino de forma exponencial. Entonces, esta tiene una tendencia secular, primero en este periodo de tiempo y luego en este otro periodo de tiempo. ¿Qué es una variación cíclica? Una variación cíclica básicamente es aumentos y descensos de las variables que yo esté analizando. Entonces, puede ser que en un año establecido o en varios años establecidos, yo pueda ver fluctuaciones. ¿Cómo está sucediendo en este caso? Bueno, estos son baterías vendidas y estos los años en que yo tomé la muestra, aquí en el año que sucedió el primer punto, luego aquí ascendió, luego bajó, ascendió, bajó. De hecho, bueno, esto es un ciclo normal de un negocio en donde tenemos variaciones cíclicas, casi nunca hay tendencias seculares. Vean que aquí, de hecho, muchos gráficos, si ustedes van a observar muchas bases de datos, van a ver que no, no todas van a tener un solo tipo de componente. Puede ser que tenga variación cíclica, como estamos viendo acá, y vean que solamente este pedacito, que son unos años específicos, hay una tendencia secular, en donde en varios periodos de tiempo, y en este caso años, hay una constancia, en este caso el crecimiento. También la tendencia secular puede ser al decrecimiento. Y entonces resulta que a esto le llamamos variación cíclica, solamente estos que suben, bajan, dijimos este secular, y a esto se le llama variación cíclica. Y algo importante aquí es que los periodos pueden ser mayores a un año o mayores a ciertos meses, porque a veces sucede que tenemos varios meses en donde se está comportando de esta forma. No, los datos no siempre son anuales, a veces son diarios, por ejemplo, y ya en 30 días yo tengo mucha información importante. Es como si hubieran 30 años aquí, pero son días. Entonces, al manejar días, podemos decir también que sean periodos largos. Es decir, yo no puedo ver una variación o una tendencia si tengo solamente 2 periodos. Yo debería de tener varios periodos para poder analizar esa tendencia. Algo así como sucedía cuando se veía el tema de regresiones y se tiene que analizar los gráficos de residuos en una regresión múltiple. Entre menos datos es muy difícil ir a indicar si hay algún patrón o tendencia, y a esto le llamamos patrones. Realmente son cada uno de estos componentes. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos varios periodos para poder ir a analizar estos 4 componentes y en específico ahorita la variación cíclica. Vamos con el de variación estacional. Es cíclica. De hecho, las variaciones estacionales son cíclicas, pero aquí hay una diferencia, es que normalmente se repiten año a año. Entonces, si hay una variación cíclica en un periodo establecido, yo necesito que también, por ejemplo, yo analizo día a día en un mes qué sucede. Si esto es estacional, entonces debería
de seguir sucediendo en los siguientes meses, el mismo comportamiento, para que yo diga al final de cuentas que es estacional. Y entonces, por eso habla aquí que es el cambio se comporta o sucede en diferentes años o diferentes periodos. Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? Hay una variación estacional pues en cada una de las estaciones del año y en lo que son ventas. En este caso, la variable ventas, vean que se comporta de forma distinta de un periodo al otro y específico en estaciones distintas. Y esto se repite año a año. Entonces ya hablamos que además de haber ciclicidad, también hay estacionalidad. Y el último componente de una serie de tiempos habla de la variación irregular. La variación irregular se divide en dos partes. Hay variaciones episódicas y variaciones residuales o de residuos. Entonces vamos a ver una variación episódica. Las dos realmente son impredecibles. Las dos, una variación irregular en general es impredecible. La episódica en sí también, además de ser impredecible, es posible identificarla. Entonces, por ejemplo, la época que estamos pasando ahorita del coronavirus, la pandemia mundial. Bueno, resulta que eso es un periodo que yo puedo identificar y en ese momento sucede esto y por supuesto que las ventas bajan o bueno, de repente las ventas suben. Si estamos hablando del alcohol en gel, ¿verdad? Por ejemplo, huelgas, fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Un huracán, una tormenta, ¿verdad? Todo esto son episódicas, no se pueden predecir, pero las podemos identificar. Y entonces uno, identificando una variación irregular, va a saber en una serie de tiempos, en unos datos, en una base de datos, va a saber que ese punto es totalmente alejado del resto. Y entonces decís, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Bueno, sí, bajaron las ventas por la situación que está pasando el mundo. A diferencia de las variaciones residuales, estas son totalmente impredecibles y no se puede identificar. Entonces, de cualquiera de las dos, las clasificamos dentro de irregulares porque no se pueden predecir, no se puede proyectar a futuro si sucede esto. ¿Qué pasa si yo necesito proyectar algo de lo que está sucediendo ahorita? Realmente no debería de tomarse datos de ahorita para poder proyectar, porque sabemos que esto es una situación distinta a la que siempre se da. Entonces, si yo necesito proyectar 2 años adelante, basado en la información de este año, no sería correcto. Debería de tomar años anteriores en donde había un panorama totalmente normal. Entonces, ahora sí puedo ir a proyectar. Ahorita es la clave de muchos negocios al querer proyectar los años que vienen, que efectivamente estos años no se tomen en cuenta, este año y el otro no sabemos, porque son totalmente irregulares y se puede identificar muy fácil en la serie de tiempos. En el diagrama de dispersión que vamos a realizar se puede identificar muy fácilmente cuando hay variaciones irregulares. Entonces, si hay una variación irregular, ustedes no pueden pronosticar. Se debe pronosticar una variación irregular, no se puede, simplemente no se puede. Y entonces vean que básicamente, bueno, estos son diferentes periodos en cuartos. Cada 4 meses se tomaban las ventas en millones de dólares de esta compañía y resulta que, vean la forma que tiene esto. Entonces, siempre recuerden que en un gráfico de dispersión trazamos la línea de tendencia. Vean qué difícil poder ir a identificar qué sucede aquí. Eso es totalmente irregular
y entonces no podríamos ir a tomar o realizar ninguna de las técnicas que ahorita vamos a hacer para poder predecir. De hecho, las técnicas que vamos a hacer ahorita, estos métodos que vamos a ver, se utilizan cuando tenemos diferentes tipos de componentes de series de tiempos, es decir, si yo tengo una variación cíclica, si yo tengo una variación estacional, como pronostico, si yo tengo una variación de tendencia secular, como puedo pronosticar. Y entonces, basado en eso, vamos a ir a estudiar estos métodos. Entonces, bueno, vamos a ver varios métodos. Dentro de ellos vamos a ver métodos con promedios. Vamos a obtener promedios de una forma distinta para poder pronosticar. Y además vamos a ir a obtener métodos de suavización, como el de suavización exponencial que vamos a ir a trabajar. Entonces, vamos a trabajar el primero, que se llama promedio móvil. Y entonces voy a ir mostrando la filmina y vamos a ir trabajando en la práctica que tenemos para esta semana. Y entonces la práctica de esta semana que vamos a ver, van a ustedes a observar que son diferentes bases de datos en donde vamos a ir a obtener los pronósticos basados en cómo se comportan los datos inicialmente. Algo muy importante, ustedes tienen una serie de tiempos. Recuerden que una serie de tiempos es cualquier base de datos, datos que ustedes pudieron recolectar y pudieron analizar. Por ejemplo, estos son datos de la cantidad de gasolina que se compra por semana. Lo ven acá en una empresa. Entonces, estos son 275 galones de gasolina en semana 1 y así con cada una. Y entonces se tomó 28 semanas para observar el comportamiento de esta variable. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando ustedes tienen una serie de tiempos? Deben analizar cómo se comportan los datos. Eso es lo primero. ¿Y cómo analizo los datos? Bueno, básicamente yo puedo ir a tomar la variable y puedo ir a hacer un diagrama de dispersión. Entonces, tomo la variable y realizo un diagrama de dispersión. Recuerden que el diagrama de dispersión, insertar el diagrama de dispersión. Y entonces, básicamente, lo que va a aparecer es cómo se comportan los datos. Y vean qué interesante, porque los datos se están comportando de forma cíclica. Vean cómo sube y baja. Yo puedo ir a este más y donde dice línea de tendencia, no agrega la línea de tendencia, sino más bien me voy a más opciones y le puedo decir que haga la media móvil de 2 periodos. Y lo que hace básicamente es darme la línea, pero en forma cíclica. Hace o traza la línea alrededor del centro de los puntos. Si ustedes ven, esto está relativamente centrado a estos puntos que están aquí. Entonces, esto es un gráfico inicial para saber cómo se comportan los datos. Sabiendo que se comportan de esta manera, el primer descarte que ustedes van a hacer en una prueba es que no pueden hacer una regresión lineal para poder ir a pronosticar. Al final de cuentas, yo lo que necesito es que me pronostiquen unas semanas aquí, que son semana 29 y 30. Ahorita lo vamos a ver ahí en la filmina. Pero no podrían hacerlo por medio de una regresión lineal porque esto no se comporta de forma lineal. Y ese es el primer descarte, sabiendo ustedes que tienen para el examen el tema de regresión simple y múltiple y el tema de serie de tiempo. Entonces, lo primero que deben de hacer es analizar y ver si de verdad hay linealidad. No la hay, ok, entonces vienen y dicen esto es de serie de tiempo. Y como es de serie de tiempo, necesito ir a utilizar alguno de los métodos que voy a trabajar ahorita para que puedan hacer los pronósticos. Entonces, cuando ustedes tienen variaciones cíclicas, pueden utilizar
varios tipos de métodos. Uno de ellos es el promedio móvil. El promedio móvil ustedes pueden utilizarlo cuando tienen datos en tendencias secular, que no sean lineales necesariamente, pueden ser exponenciales. También pueden utilizar el promedio móvil para ciclicidad, para estacionalidad. Y recuerden que para la variación irregular no se puede utilizar ningún método porque no podemos ir a predecir basado en una variación irregular de datos. Si nuestros datos se comportan de forma irregular, no se puede pronosticar. Entonces, vean qué es un promedio móvil o qué es lo que hace cuando mis datos tienen una tendencia o secular o cíclica o estacional. Lo que hace es suavizar una serie de tiempos. ¿Y qué es eso? Es apreciar realmente cuál es su tendencia. Y lo que hace es tratar de que varíe lo menos posible. Al hacer un promedio móvil, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, logra equilibrar el ciclo. Vean que esa ciclicidad que estamos ahorita viendo en esa base de datos que vimos y la irregularidad. Entonces, lo que queda básicamente la tendencia y la tendencia es cómo se comportan realmente los datos. Y entonces, al final de cuentas, lo que hacemos son promedios. Por eso se llama promedio, promedio móvil. Móvil porque van a ver que lo vamos a trabajar de una forma distinta. Entonces, los datos deben de seguir una tendencia lineal ahora cuando hagamos el promedio móvil y normalmente hacemos repeticiones cada 2 años si son rítmicos, patrones rítmicos. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Entonces, para hacer la práctica, aquí dice que vamos a ir a buscar un promedio móvil de 5 semanas. Y algo muy importante, dice que el valor del promedio móvil más reciente indicará el pronóstico del siguiente periodo. Vamos a ver qué o de qué forma se comporta este enunciado que nos está indicando acá. Entonces, algo muy importante es que yo debo de indicarles en qué periodos se requiere este promedio móvil. Vean que en este caso es a 5 semanas. Y basado en 5 semanas históricas, voy a ir a obtener el pronóstico para semana 29 y 30. Entonces, nos vamos a la práctica y vemos qué es eso. Ok, entonces dejamos por aquí el gráfico de ciclicidad, muy importante. Recuerden que los gráficos los deben de realizar de acuerdo a la estadística descriptiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa este gráfico? En este caso, vean que es el pronóstico ya ya son los datos del pronóstico, entonces por eso es que se le llama así. Y por esa razón se le puso pronósticos. Pero en este caso que hicimos nosotros son los datos originales y entonces sobre los datos originales tendríamos que decir compra de gasolina, ¿verdad? Compra de gasolina. Vamos a ver. Compra de gasolina. No habla mucho de qué se trata, ¿verdad? Esto es por semana. Muy importante que también le coloquen los títulos a los ejes, en donde esto es semana por semana, y acá indica la gasolina en galones. Entonces, eso es muy importante, los gráficos deben de estar bien indicados de qué se trata. Ahora, voy a hacer aquí entonces el promedio móvil. Entonces dice lo siguiente, vamos a trabajar un promedio móvil a 5 semanas. Entonces yo voy a ir a empezar a pronosticar o puedo empezar a pronosticar basado en la semana 6. ¿Qué pasa aquí en semana 6? Yo voy a indicar que ahí
vaya y obtenga el promedio de las primeras 5 semanas. A eso se le llama móvil. Es que yo voy a ir a obtener el promedio de 5 semanas anteriores al periodo en donde yo voy a colocar mi pronóstico. Entonces, mi pronóstico va a ser para esta semana basado en los datos históricos de 5 semanas anteriores. El pronóstico va a ser de 289,8. Y entonces ustedes me dicen, pero ¿para qué va a pronosticar semana 6 si ya la tenemos real? Este es el dato real. Sí, de hecho que sí, pero voy a ir a calcular cada una de las semanas hasta llegar a las semanas que yo requiero. Si yo hago esto, entonces yo voy a tener de semana 1 a las 5 su promedio. Si yo tomo el 7, ¿qué hace el 7? Ya no va a ser la 1, sino va a ser los 5 anteriores. Y los 5 anteriores van a ser del 2 hasta el 6. Y así voy bajando, simplemente me desplazo la fórmula, porque lo que va haciendo es tomando el siguiente periodo hasta completar los 5 periodos que yo requiero. Así voy a hacerlo para toda la base de datos que tengo. Y vean que lo que necesito pronosticar al final de cuentas son 2 semanas, que son las que me indicó el ejercicio que estamos haciendo. Vean que me dice para semana 29 y 30. Así que nos vamos a ir a buscar semana 29 y 30. Estas son las 2 semanas que requiero pronóstico porque no las tengo. Vean que no tengo las reales, tengo solo las pronosticadas. Y entonces voy a decir que este promedio va a ser o se basa en las semanas 5 anteriores. Entonces, semana 24, 25, 26, 27 y 28 me va a obtener el pronóstico de semana 29. Y para el pronóstico de semana 30 tengo un detalle. Necesito el real de semana 29. Entonces ahí es donde es posible que en un ejercicio yo les dé algunos datos reales posteriores para que ustedes los puedan revisar. Y eso sucedió acá en la explicación de la semana que ustedes tienen en el TEC digital. Vean que acá yo les pongo los datos reales de estos 2 periodos al final de cuentas. Estos datos reales de cuándo son, son históricos. Recuerden que son históricos. Estos pronósticos que ahorita estoy utilizando son para futuro y los históricos fueron de este valor. Entonces vean que para el periodo 29, que realmente es el que requiero, es de 302. Entonces aquí colocamos 302 para que ahora sí me dé el pronóstico. No puedo, ojo, porque esto a veces se les olvida, no puedo ir a obtener un promedio de 5 periodos atrás en donde uno esté vacío. Tienen que fijarse que todos los periodos estén llenos para que esto vaya a funcionarles bien. Entonces, la respuesta del primer ejercicio, que es ir a obtener los pronósticos de semana 29 y 30, y no necesariamente yo les digo que es por un promedio móvil. A veces simplemente les digo, revise la base de datos que les doy y realice un pronóstico. Y entonces ustedes pueden escoger cualquiera, puede ser promedio móvil y los otros que ahorita vamos a ver. Basados en un promedio móvil, van a ver que el pronóstico para estas 2 semanas es de 261,6 y 272, respectivamente cada periodo. Esto es el promedio móvil. Hay un detalle acá con cada uno de los métodos. Resulta que yo puedo ver la eficiencia del método. Y esta eficiencia del método la puedo ver por medio de la relación que existe entre el dato real y el dato pronosticado. Y a eso le llamo error de pronóstico. Error de pronóstico. Basado en un error de pronóstico, yo puedo decir qué tan eficiente es o no este método.
Como solamente me estaban pidiendo los últimos 2 periodos, entonces voy a obtener el error de pronóstico solamente de esos 2 periodos. Y el error de pronóstico hace básicamente lo que hace, toma el dato real y le resta el dato pronosticado. Y entonces yo tengo un error de pronóstico de 40,4 galones, que recuerden que es esta variable. Es decir, entre el dato real de un periodo anterior y el dato pronosticado para el periodo que yo tengo, que necesito, hay una diferencia de 40,4 en forma positiva. Es decir, antes se vendió más, se compró más, antes se compró más gasolina que lo que yo ahora estoy pronosticando que se va a comprar. Igual forma puedo obtener el error de pronóstico de semana 30 siempre basados en un dato histórico real, porque si no, no puedo obtener ese dato de error. Y resulta que, bueno, ahí teníamos que es de 285, por lo tanto lo voy a poner aquí para simplemente obtener el error de pronóstico. Y entonces dice que es de 13. ¿Ok? Entonces la diferencia entre ellos es de 13. Siempre estas dos son mayores que los pronósticos en este caso. No siempre es así. A veces sucede que es mayor el pronóstico que el dato real. En este caso no. Y entonces, ¿para qué me funciona este error de pronóstico? Básicamente es para comparar diferentes métodos, porque recuerden que para datos que se comportan de forma cíclica, existen diferentes métodos para poder ir a pronosticar. Este es uno. Y quiero ir a ver si este promedio móvil efectivamente funciona o me da los menores errores. Entonces, por eso utilizo el error de pronóstico, para ver si da efectivamente los menores errores. El error de pronóstico entonces lo puedo obtener para todos los métodos que vamos a ver ahorita. Básicamente este es el promedio móvil. Entonces el promedio móvil trabaja con promedios y siempre va basado en la cantidad de semanas o periodos, porque recuerden que en este caso nuestro ejercicio es de semanas, pero pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser cuatrimestres, trimestres, años, 2 meses, cada 2 meses. Puede ser cualquier periodo, mientras sea un periodo, porque las series de tiempo pues, se llaman de tiempo, siempre deben de ser basadas en periodos. Entonces, si me hubieran dicho que obtenga el promedio móvil de 3 semanas, en lugar de yo haber escogido 3 semanas, 5 semanas como lo hicimos, hubiéramos tenido que escoger 3 semanas anteriores para poder ir a pronosticar. Entonces, esto siempre es un dato que se les da en el problema. Promedio móvil ponderado. Bueno, resulta que el promedio móvil ponderado ya es bastante distinto al promedio móvil sencillo que acabamos de ver. Realmente acá, yo basados en información histórica que tenga, algunas estadísticas que he hecho anteriormente de mis datos, yo tengo ponderaciones para cada uno de los periodos que voy a ir a pronosticar o a basar mi pronóstico. Entonces, bueno, aquí primero analizar la tendencia, ya la analizamos, es cíclica, una variación cíclica. Y además de eso, calcular un promedio móvil ponderado de 3 años. Igual que el anterior, debo indicarles a cuántos periodos debe de ser. Puse años, son semanas, ¿verdad? Entonces a 3 semanas con ponderaciones de 0.2, 0.3 y 0.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Estos son datos históricos, datos que yo obtuve de alguna forma en mis datos, en mi análisis de datos, y yo voy a ir a ponderar cada uno de estos valores de ventas que yo tengo en mi ejercicio. Entonces, un promedio móvil ponderado, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Resulta que es a 3 periodos. Recuerden que la filmina dice años, pero son semanas en este caso. Entonces, yo voy a tomar los datos de periodo 1, semana 1, semana 2 y semana 3 y voy a utilizarlos para calcular semana 4, siempre. Vean que aquí sucedió. Tomo las 5 semanas que me dijo el ejercicio y lo pronostico en semana siguiente, semana 6. Aquí va a ser igual. Entonces, este es un promedio móvil, pero ponderado. Ponderado. Y entonces el promedio móvil ponderado dice que es a 3 periodos. El periodo 4 es donde voy a empezar a utilizar. Pero vean que es ponderado. Por lo tanto, necesito los valores que me estaba indicando el ejercicio. Y nosotros lo vamos a ver acá en el ejercicio que tenemos. Resulta que en el ejercicio que tenemos las ponderaciones. ¿Qué nos está indicando? Entonces, vamos a poner por aquí las ponderaciones y vamos a trabajar con ellas. Estas son las 3 ponderaciones que nos da en el ejercicio. ¿Cómo hago? La ponderación 1 va a ir ligada a semana 1, la ponderación 2 a semana 2, la ponderación 3 a semana 3. Es un pronóstico a 3 semanas. Si yo les pidiera un pronóstico a 7 semanas, deberían de haber 7 ponderaciones distintas o indicar que algunas de estas ponderaciones se repiten en otros periodos. Pero cada una de esta ponderación va ligada a un periodo, a una semana. Por lo tanto, vamos a irnos a semana 4 y vamos a hacer las ponderaciones. Entonces sería el valor real, lo voy a ir a ponderar a punto 2, más el siguiente valor real lo voy a ir a ponderar a la ponderación 2 y el tercero lo vamos a ir a ponderar a la siguiente. Y básicamente esto, lo que obtuve aquí, fue un promedio móvil ponderado a 3 semanas. Entonces siempre tienen que existir las ponderaciones para poder hacer el cálculo. Y entonces vean que esto se comporta de la misma manera que este, lo podemos jalar, nada más que con el cuidado que las ponderaciones deben de quedar fijas. Entonces voy a fijar las ponderaciones, pero los datos de mi base de datos no, porque precisamente el del periodo 5, ¿qué pasó? Lo que hizo fue tomar las 3 anteriores al 5, es decir, la 2, la 3 y la 4, y cada una ponderado a cada valor de ponderación. Así para todos lo vamos a realizar. Y recuerden que yo necesito al final de cuentas en este ejercicio ir a pronosticar los 2 últimos periodos. Vamos a dejar el error de pronóstico por acá. Y entonces va para terminar acá con los 2 pronósticos de esta semana 29 y 30 basado en un promedio móvil ponderado. Y entonces ustedes me dicen, pero no debería ser el mismo valor este a este, este a este. No, son 2 tipos de métodos totalmente distintos. Uno es ponderado y el otro es un móvil en donde voy y tomo los periodos anteriores, su promedio. Son 2 métodos distintos y por esta razón es tan importante analizar el error de pronóstico. Entonces, el error de pronóstico para el periodo de semana, y vamos a poner aquí las semanas, el de semana 29 y 30 con el método de promedio móvil, vamos a ponerlo aquí, promedio móvil, fue este. Porque lo que voy a hacer ahorita es ir a comparar estos métodos a ver cuál presenta el error de pronóstico menor. El siguiente que es este, esto es un promedio móvil pero ponderado. Y resulta que voy a obtener aquí de igual forma los errores de pronósticos. Entonces recuerden que el error de pronóstico es tomar el dato real
y el resto del dato pronosticado. Y de igual forma el siguiente. Voy y tomo el dato real menos el pronosticado. ¿Qué pasa con los signos? ¿Importa el hecho de que sea menor o mayor? No. Al final de cuentas yo lo que necesito es el dato en valor absoluto, porque lo que necesito saber es cuánta diferencia existe entre el valor real y el pronosticado. No importa si ese valor es a que sea más alto o más bajo. El valor pronosticado es más alto o más bajo del real. Realmente eso no interesa mucho. Lo que interesa es que no esté tan alejado de ese valor. Por lo tanto, sus errores o residuales, recuerden que en regresiones le llamamos también residuales, esos residuales deben ser pequeños. Vean que, de hecho, el promedio móvil ponderado con esas ponderaciones que colocamos se comportó mucho mejor que el promedio móvil simple que vimos de primero. Vean que son mayores estos valores de errores que estos. Por lo tanto, va ganando este método de promedio móvil ponderado. Para estos datos es el que me está haciendo un mejor pronóstico hasta el momento. Entonces, estos dos son basados en promedios, en valores de promedios. Nada más que se utilizan de una forma distinta. Cuando ustedes tienen ponderaciones, pues es muy fácil ver y observar que estamos trabajando con un promedio móvil ponderado. Ok, entonces vamos con el tercer método. Se llama suavización exponencial. ¿Qué hace la suavización exponencial? Es un promedio móvil con peso exponencial para todos los valores. Y lo vamos a ver ahora cómo lo vamos a analizar en el Excel. Entonces, vean que es uno de los mejores métodos y les aseguro que muchas veces va a ser el mejor. Claro, siempre deben de probarlo, porque recuerden que nosotros probamos si el método funciona para esos datos por medio del error de pronóstico. Entonces, siempre probándolo, normalmente este método es el mejor, porque muchos datos tienen o no tienen tendencias predecibles, ascendentes o descendentes. Se utiliza mucho para las variaciones cíclicas, ayuda mucho a que los datos tomen una tendencia por la cual la puedo predecir y al predecirla puedo predecir valores basados en esa tendencia. Entonces, por eso es que es uno de los mejores. Además de que no requiere un número grande de datos históricos, a veces estos promedio móvil y promedio móvil ponderado sí requiere un poco más de historia para poder llegar al valor que yo requiero. Este no es necesario. Entonces, es uno de los mejores métodos para poder predecir de los que vamos a ver acá en el curso. Entonces, bueno, trabaja básicamente con esta fórmula, la cual no es necesario que sepamos su uso o la forma en que trabaja. Ahorita la vamos a ver ya con el archivo que vamos a hacer en Excel y vamos a ver qué es lo que significa este alfa y este 1 menos alfa. Siempre trabaja de igual forma con una constante o un exponente de suavización que vamos a ver. Y además de eso, además del error de pronóstico, también podemos obtener un error cuadrático medio del error para poder ir a observar si ese pronóstico por ese método de suavización es el mejor comparado con otros métodos de suavización. Entonces, vamos a ir a ver o a pronosticar estas compras de gasolina de las semanas 29 y 30, pero ahora sí, utilizando un método de suavización exponencial con un factor de suavización de 0,2. Entonces, es algo parecido a lo que nos sucedió con el promedio móvil ponderado, en donde teníamos factores. Aquí también tenemos factores. Entonces vamos a irlo a realizar en el Excel que tenemos. Entonces, vean que para la suavización, nosotros vamos a tener unos datos de igual forma. Voy a obtener
un factor. A ese factor le llamamos 1 menos alfa. Entonces me voy a llevar este factor 1 menos alfa y lo voy a ir a colocar en el archivo que estamos trabajando. Vamos a ponerlo aquí porque ese lo vamos a utilizar para poder hacer la suavización. Y la suavización, como no vamos a aplicar la fórmula a pie por la formulita que acabamos de ver en la filmina, vamos a hacerlo con ayuda del análisis de datos de Excel. Entonces, nos vamos a análisis de datos, análisis de datos y vamos a buscar dentro de todas las técnicas que hemos visto uno que se llama suavización exponencial. Ya ven, estos de los últimos que prácticamente vemos en el curso y por eso les decía que cuando finalizáramos el curso casi que íbamos a ver todos y casi la mayoría los hemos visto. Entonces, este de suavización exponencial es el que vamos a ver. Y aquí le vamos a indicar el rango. El rango sería la variable que vamos a ir a hacer el pronóstico. Vean que también tiene rótulo. Entonces yo puedo ir y desde el rótulo gasolina vamos a ir a hacer las 28 semanas. Recuerden que 29 y 30 son los pronósticos que estamos haciendo. Es decir, estos datos reales que están aquí no los tomo. Yo tomo hasta semana 28 en mi base de datos original. Y el factor de suavización, vean que era de 0,2 de acuerdo al ejercicio. Coloco rótulos y voy a decirle dónde quiero que me coloque la información. Yo quiero que me la coloque aquí, ¿ok? En la siguiente columna para ver los tres juntos. Y posteriormente le voy a decir que me cree un gráfico y un error típico para ver qué es eso, qué significa. Hasta el momento no hemos hecho ningún gráfico de ninguno de los otros, solamente hicimos el gráfico de los datos originales. Entonces le doy a aceptar y vamos a ver qué sucede aquí. Acá vean que no sale nada. Entonces, esta primera columna que obtuvimos es el pronóstico utilizando suavización exponencial. Entonces yo le voy a poner el nombre porque no lo tira, no dice nada. Vean que un montón de decimales, ahorita vamos a trabajar. Vean que los otros los hemos trabajado un decimal, lo voy a trabajar igual. Lo que salió a la par se llama error típico y básicamente es un error estándar. Es un error estándar de cada uno de los datos respecto al real. Y entonces vamos a ver qué fue lo que hizo en la fórmula. Vamos a poner por aquí el gráfico que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, listo. Aquí hay un detalle. Vean que este primer valor que está aquí es 275. Antes de él no pudo hacer predicción. Entonces, el primer valor que sale en la suavización exponencial es el primer valor de mi base de datos. Por lo tanto, a partir de ahí empieza a hacer la suavización exponencial. Es decir, a ir a tomar los datos y obtener la tendencia, ¿sí? Entonces, estos primeros datos siempre pueden borrarlos. Es decir, podemos ir a tomar la base de datos y decir que semana 1 va a ser el dato de 275 que está ligado aquí. Ojo esto, porque si ustedes no lo hacen de esa forma, entonces el valor de semana 1 le va a quedar en 0. Y no es cierto que el valor de semana 1 sea 0. El valor de semana 1 tiene un valor numérico de 275. ¿Por qué no salen errores típicos aquí? Porque este error típico empieza a salir a partir de 3 semanas. Entonces hay 3 semanas aquí que no se va a observar nada.
Ok, entonces tenemos que este valor es de 2.75. El siguiente valor entonces es el pronóstico que hace la suavización exponencial basada en qué? Basada en la fórmula que estábamos viendo en la filmina. Y la fórmula que dice, tome 1 menos alfa, vean dónde está 1 menos alfa, y este es alfa. Recuerden que 1 menos alfa, pues entonces 1 menos 0.2 nos va a dar el 0.8 que estamos aquí observando. Estos son los factores de la suavización exponencial que utilizamos. Básicamente el que utilizamos siempre va a ser el segundo que está aquí. Vean dónde está el 0.2. Y resulta que el 0.2 va ligado al pronóstico anterior. Entonces voy a ir a obtener el 0.2 del pronóstico anterior, que es de 2.75. Y a eso le voy a sumar el 0.8 o el 80%. Recuerden que estos son proporciones que podemos ligar al porcentaje, el 80% del dato real. Entonces mi suavización exponencial que va a tener en términos reales, va a tener mi dato pronosticado anterior, una parte, el 20% de él, y va a tener el 80% del dato real. Esa es la fórmula que nosotros estábamos viendo en las filminas. Básicamente, estábamos diciendo que este va a ser el valor real y este va a ser el valor pronosticado anterior. Y eso es lo que dice aquí. ¿Ok? YT es el pronóstico hecho previamente para el periodo de tiempo y X de T va a ser el valor real del periodo de tiempo. Entonces, esta suavización que hace Excel básicamente hace la fórmula. Nosotros podemos hacer la fórmula, claro que sí, porque sabemos que el primer valor de la suavización va a ser el primer valor de mi base de datos, así que con solo eso ya yo puedo obtenerlo. Pero podemos utilizar siempre el análisis de datos de Excel. Entonces, ahora sí, basados en estos dos valores, ya obtengo mi valor suavizado. 287,8, entonces sería el pronóstico. Y vean que el valor real en un periodo histórico fue de 2.91, bastante cercano. Respecto al siguiente, igual está el anterior, que es 287, está el 20% con él y el otro 80% está con el dato real de ese periodo en un tiempo atrás. Y entonces ese me dio 303 contra 307. Y así puedo seguir con todos. Vamos a bajar acá la cantidad de decimales para que se vea un poco mejor este pronóstico. Entonces, ahora sí, aquí obtengo cada uno de ellos. Si yo voy viendo, voy observando que los datos se acercan bastante al valor real de aquel periodo. Y eso es básicamente lo que hace la suavización exponencial. Si yo me pongo a revisar los otros, vean que de repente algunos están más alejados que otros. En general, los pronósticos son mejores. Entonces, bueno, este error típico lo que hace básicamente es ir a obtener cuánto es el error de estos basados en estos valores. Y entonces va obteniendo ahí el error típico. Así para cada uno. Ahora, ¿dónde llegamos y observamos hasta dónde llega la suavización exponencial? Llega hasta semana 28. ¿Qué pasa con las siguientes semanas? Bueno, las siguientes semanas debemos bajarlas. Entonces, ¿cómo los bajo? Nada más arrastro, porque ya la fórmula está. Entonces yo necesito 29 y 30. Vean, lo único que hice fue arrastrar la fórmula. Si ustedes ven, van y observan, vean dónde está el periodo y el periodo anterior. Así para cada uno. De igual forma, obtenemos el valor. Y podemos obtener el error típico. El error típico lo utilizamos, pero no tanto. El que utilizamos mucho más es el error de pronóstico. Entonces, estos dos últimos
son los pronósticos para este método de suavización exponencial. Y entonces voy a ir a ver cómo se comporta el error de pronóstico. Entonces el error de pronóstico sería el dato real menos el pronosticado para los dos periodos que estoy observando, y esos son mis resultados. Gran diferencia respecto a el promedio móvil, que es uno de los que normalmente no hace tan buenas predicciones como los otros, o vean el promedio móvil ponderado y la suavización. Los dos bajaron muchísimo, es decir, está muy cercano el valor real del valor pronosticado. Eso es lo que nos está indicando, valor real contra pronosticado. Y por lo tanto, el método de suavización es el que se convierte en el mejor método de los tres. En este caso, recuerden que no siempre el método de suavización va a ser el mejor, siempre deben probarlo. La mayoría de veces es el mejor, pero deben siempre probarlo. Entonces, estos son los tres métodos que vamos a ir a revisar para poder hacer pronósticos cuando tenemos variaciones cíclicas, exponenciales, estacionales. Ahora, ¿qué pasa si más bien mis datos se comportan de forma lineal? Ya ustedes saben cómo se debe de realizar un pronóstico. Si mis datos se comportan de forma lineal, y eso es básicamente lo que viene en esta filmina. Ya nosotros sabemos, acá simplemente vamos a hacer tendencias lineales de una variable dependiente y una independiente, es decir, son regresiones simples, no múltiples, y basado entonces en ellas dos podemos ir a obtener un pronóstico. Recuerden que yo obtengo el pronóstico basado en una recta de regresión lineal, que siempre la hacemos con el método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿cómo verifico yo que la tendencia sea lineal de estas ventas? Recuerden que el paso 1 para saber qué tipo de tendencia tienen mis datos es ir a hacer el gráfico. Entonces, vamos a ver. Aquí algo que no mencioné en la suavización exponencial, voy a devolverme un momentito, es que recuerden que hay un gráfico. Este gráfico básicamente lo que hace es que observa cómo se comporta la realidad contra el pronóstico. Y vean que está bastante bien. Entre más juntos están, pues está indicando que es una buena señal. Entre más separado está estas dos líneas, pues decimos que la suavización está siendo menos eficiente para pronosticar. Básicamente eso es lo que hace ese gráfico. De esta información no he graficado ninguno. De repente yo quiera ir, ya tenemos el gráfico de la suavización exponencial, pero de repente yo quiera ir a graficar el promedio móvil. Si lo graficamos, al final de cuentas, lo que vamos a ir a obtener son curvas muy parecidas a la original. Vean que de hecho se hizo mucho más pronunciado. Por ejemplo, esta es para el promedio móvil. ¿Qué pasa si yo quiero ir a graficar cómo se comportó al final de cuentas el promedio móvil ponderado? Entonces nos vamos a ir acá y de igual forma hago un diagrama de dispersión. Vean que está más alineado, más coherente a los datos reales y solamente. Entonces eso, para que lo tengan presente, a veces pido gráficos de los pronósticos. Entonces, repito, el mejor de estos tres para esta base de datos fue el realizar el pronóstico por medio de suavización exponencial. A veces los pongo a que me comparen para que me indiquen con cuál hago el mejor pronóstico. ¿Cuál de ellos es el mejor? Pues este, porque fue el que se acercó a los datos reales. Y aunque son históricos, basado en esa información estoy haciendo los datos pronosticados. Recuerden que esto es el futuro. Yo necesito un futuro, cómo se comportan estas 2 semanas. Me devuelvo entonces a la tendencia lineal.
Entonces, la tendencia lineal, básicamente, lo que voy a hacer es ir a revisar cómo se comportan esos datos. Entonces, en este caso, vean que son las ventas. Estas ventas por año, podemos ir a hacer un gráfico hasta semana 7, que es lo que tengo, y reviso si efectivamente esto es lineal. Hay un montón de puntos. ¿Cómo sé que esto es lineal? Recuerden que nosotros hacemos la línea de tendencia y entonces podemos ver si estos puntos están cercanos o no a esta línea de tendencia. Y no hacer simplemente datos por todo lado. ¿Cómo distingo yo o cómo hago la diferencia entre un gráfico como el que estoy acá observando, este que está aquí, y los otros que estábamos viendo, el montón de puntos? Vean que ese montón de puntos se observa muy bien donde va ascendiendo. Entonces voy a hacerlos acá. Por ejemplo, este es muy cíclico, pero por ejemplo, el promedio móvil que tengo aquí, que a veces no sabe si realmente esto es lineal o no. Voy a hacer igual el mismo ejercicio de la línea de tendencia. Primero que todo, bueno, me sale como que no haya relación entre las variables. Recuerden que cuando esta línea de tendencia está acostada, eso es lo que me está indicando, es como que un R es igual, su R es igual a 0. Pero vean que esto no está aleatorio, estos puntos no son aleatorios alrededor de esta línea de tendencia. Vean que es totalmente muy sencillo ver la línea aquí donde baja y donde sube. Aquí hay un dato desviado, aquí vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Cómo lo distingo? Porque se observa muy bien que estos son líneas que suben y bajan. No es aleatorio así como lo estoy viendo aquí. Aquí es totalmente aleatorio, están los datos ahí alrededor de esta línea. Además que la línea es tendencia, ¿verdad? Va subiendo, una tendencia positiva. Entonces, aquí sabemos que hay linealidad, hay muy pocos datos. Recuerden que entre menos datos es más difícil poder analizar tendencias en los gráficos. Pero bueno, en esta poquita cantidad de datos, que son 7 nada más, puedo observar que efectivamente hay linealidad. Entre más juntos, más unidos estén estos datos a esta línea, entonces recuerden que tenemos una variabilidad menor. Y además la fuerza entre las dos variables es mayor. Al ver puntos acá como este que está tan separado, pues ahí una variabilidad mayor en ese punto. Pero básicamente este gráfico me está indicando que hay linealidad. Y si yo tengo linealidad en los datos originales, yo puedo ir a pronosticar por medio de una línea de tendencia, en una línea de tendencia o eh, una fórmula de regresión lineal. Entonces, bueno, básicamente este es el mismo que tenemos aquí. Y vean que respecto a la variable de X, en el gráfico anterior en que yo grafiqué solamente las ventas, vean que X no aparece a nada. En este hay un detalle. Si nosotros obtenemos la curva de regresión, recuerden que nos íbamos acá a más opciones y aquí en el último vamos a ir a decir que presentar la ecuación y el R cuadrado, al saber que es una tendencia lineal, entonces quiero ir a ver cómo se comporta si la curva que tengo sirve para predecir. Entonces, vean que el coeficiente en X siempre va a ser el mismo, pero el valor de la intersección es distinto. Vean que cuando yo tomé solamente las ventas, acá el dato que me dio por tener la X números nada más es como un año codificado. A eso le llamo periodo. Este periodo es el año 2012, pero codificado. El número 1, el número 2, el número 3, pero este número 4 representa el 2015, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá?
que me cambie este valor. Al cambiarme, cambia un poco los pronósticos. Sí, sí, cambian un poco, pero cualquiera de las dos está bien. O sea, pueden utilizar la fórmula con el valor de la X codificada o el valor de la X no codificada. ¿Cómo hice este? Básicamente lo que hice fue tomar estos dos periodos, pero no tomo el año y tomo las ventas y hago un gráfico. Recuerden que de repente sale, aquí está, ¿verdad? Vean que tomé las dos variables y le dije la dispersión. Ahí sale el año y sale igual el mismo gráfico. Si yo tengo aquí la ecuación, me doy cuenta que tanto la ecuación como el r cuadrado, el r cuadrado nunca va a cambiar, va a ser el mismo, ya sea que tome a la x año o la x periodo, pero cambia el valor de la intersección con y, que es 2941, que es básicamente como lo tenía yo aquí. Entonces, cualquiera de los dos yo puedo utilizar. Puedo utilizar tanto el valor con la X como el valor con con el año, ¿no? Con la X en periodo o con la X en año. Y ya ahora sí, con cualquiera de los dos yo puedo llegar y hacer los pronósticos. Yo hice los pronósticos basados en los años, que es el que tenía acá la solución, y entonces yo llego, además de verificar, recuerden que cuando estoy ante una regresión, debo verificar si la ecuación sirve para predecir. Al ser superior, ligeramente superior al 0,5, entonces decimos que la ecuación sí sirve para predecir. Está al límite. No se recomienda, se puede predecir, pero no va a ser de los mejores pronósticos porque la curva no tiene el R cuadrado tan alto, ¿verdad? Está justo. Pero bueno, sí se puede predecir basado en ella. Entonces, este 15 y este 16, ¿cómo salieron? Básicamente de la ecuación 1,4643 de X y cuál X estoy tomando. Como tomé la X año, debo tomar el año. Entonces, este B11 es el año 2019. Si yo tuviera la otra curva, entonces tendría que hacerlo distinto. Ahorita lo hago. Menos 2.941. Entonces, eso me dio que las ventas son de 15 millones para el periodo de 2019 y para el periodo de 2020, entonces va a ser de esta cantidad, 16 millones. Entonces, esos dos pronósticos fueron basados en una curva de regresión lineal porque las ventas se comportan de forma lineal. Ahora, yo usé esta fórmula y si yo uso la que ahorita creé, ¿qué pasa si yo uso más bien esta que está aquí? Bueno, recuerden que lo que me cambia es el valor de la intersección en Y. Entonces yo lo puedo hacer también ahí. Y voy a ir a obtener la misma ecuación, pero van a ver que de forma distinta. Dice que el valor del coeficiente en X es el mismo, pero este me va a cambiar. Este B15 yo le voy a poner el periodo. Vean que el periodo 2019 es el periodo 8. Este año 2019 es el periodo 8. Vean que yo simplemente le di una codificación a cada año. Entonces, este 2015 es 8. Menos, y vamos a ver si la ecuación dice menos. Vean que no, la ecuación dice más 3.1429. Cambia totalmente. Entonces, mucho. Vean que entonces usé 8, que corresponde al periodo 8, que representa el año 2019, y su ecuación es distinta, porque al sacar el gráfico, vean que en X están los periodos, no los años, a diferencia de aquí arriba. Y ya ahora sí, me dio este, y este otro dice que en lugar de ser 8 va a ser 9. Y bueno, en este caso nos da igual. No siempre da igual, a veces hay pequeñas diferencias entre cada uno, pero está bien. De igual forma, puedo hacerlo ya sea por año o puedo hacerlo por periodo. Entonces yo
Normalmente aquí en el título del eje yo digo que esto es el año codificado. Básicamente lo que se hace es una codificación del año, mientras que acá están las ventas en millones de dólares. Entonces, en este caso aquí son las ventas en millones de dólares. Y pues el título de gráfico es exactamente el mismo. Cualquiera de los dos y acá iguales por año, pero nada más que es un año codificado. Esto es ir a hacer predicción basada en una línea de tendencia de regresión simple y es básicamente lo que viene para esta parte de tendencia lineal. ¿Qué pasa si mis tendencias no son lineales? Resulta que no necesariamente es curvilínea, sino más bien se comporta un poco más como exponencial. Puede ser que sea curvilínea de manera exponencial y no cíclicas. Si yo tengo tendencias no lineales que son cíclicas, ya sabemos que podemos utilizar el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial para poder realizar pronósticos. Mientras que si yo tengo tendencias exponenciales, entonces es un poco más difícil poder ir a ver de qué forma puedo pronosticar. Entonces hay una forma. Podemos ir a hacer transformación de la variable. Y básicamente la vamos a transformar en logaritmos. Puede ser un logaritmo base 10 o un logaritmo natural. Entonces, vamos a ir a realizar eso con estos datos que tenemos aquí. Estos datos que tenemos aquí nos dice lo siguiente. Vean que yo tengo estos datos. Lo primero que tengo es esta información y me la voy a llevar al archivo que hemos venido trabajando durante la clase. Entonces, voy a ir a revisar acá estos datos. Esto es lo único que tengo inicialmente en mi ejercicio. Y entonces, yo les digo que hagan pronósticos de unos años acá posteriores a él. Básicamente van a ser de estos años que tenemos aquí, desde el 2014 hasta el 2019 deben hacer pronósticos. Entonces, lo primero es saber si estos datos se están comportando, de qué forma, qué tendencia tienen estos datos. Entonces, yo llego acá y los reviso. Y lo primero es ir a hacer un gráfico de dispersión y vean lo que sucede. Este gráfico o estos datos, la forma en que se están comportando es de forma exponencial. Entonces, cuando yo tengo series de tiempo exponenciales, yo puedo llegar a solucionar el pronóstico por medio de una linealidad, pero para eso debo transformar estos datos de ventas. Porque no podría utilizar un método de suavización ni de promedio móvil ni promedio móvil ponderado, porque no hace tan buenos ajustes. Estos métodos que hemos visto hacen mejores ajustes cuando tengo relaciones de ciclicidad o estacionalidad. Las relaciones exponenciales puede que no hagan buenos ajustes. Entonces, voy a ir a utilizar para siendo una tendencia exponencial, voy a ir a utilizar una transformación de la variable ventas y voy a decir que el logaritmo de ventas o voy a ir a obtener el logaritmo de las ventas. Entonces, nosotros vamos a encontrar una función que se llama log10 y básicamente lo que hace es ir a obtener el logaritmo de esas ventas del año 99. Entonces, lo vamos a llevar a 2 decimales y vamos a ver qué sucede. Esto para cada uno de los datos. Y resulta que aquí está el logaritmo de esas ventas.
vamos a ver qué sucedió. Si esta variable, o perdón, esta transformación de variable nos ayuda a que estos datos se comporten más de forma lineal. Entonces vamos y volvemos a hacer el diagrama de dispersión. Y ven que logramos que una función exponencial sea lineal, solamente utilizando la transformación de la variable. Esto es con el logaritmo. Algunas funcionan mucho mejor el logaritmo natural, entonces también vamos a hacerlo con el logaritmo natural. No es que siempre se deben de hacer con los dos. Si uno de los métodos funcionó de transformación, se quedan con ese método. En este caso, voy a ir a utilizar el de logaritmo natural de este valor y entonces ese me da un valor de 482. Entonces, logaritmo natural, ln. Y pues lo llevamos a las siguientes. Ok, entonces recuerden que para ver si nos funcionó efectivamente esta transformación de datos, yo voy a ir a revisar su dispersión y vean que me dio igual que la función logaritmo base 10 que ahorita hicimos. Entonces, ¿cuál de los dos utilizo? Cualquiera de los dos. Les da diferentes datos, eso sí. Da un poco de diferencia a los pronósticos, pero se puede utilizar cualquiera de los dos. De esta forma, entonces, nosotros podemos obtener o revisar que efectivamente nos haya funcionado el método. Ahora, sabiendo que nos funcionó, yo voy a usar el de logaritmo base 10. ¿Qué debo hacer? Primero debo hacer acá, vean que esto es por año. Yo de igual forma, como solamente analicé la variable, la X va a tener un código. Entonces el año va a estar codificado. Vamos a poner aquí año codificado. Y podemos utilizar esa transformación así como está. Y entonces el año codificado acá, vean que llega hasta año 15. Y esto que tenemos acá va a ser este que es basado en el logaritmo. Voy a ponerle acá como en X. Le voy a decir que este es el año codificado y que esta es la variable ventas, que sería el logaritmo natural, perdón, no, es el logaritmo base 10 de las ventas. ¿Sí? Porque eso es lo que yo acabo de graficar. Y entonces estos son ventas. Y en miles de dólares. Entonces, estamos analizando aquí las ventas. No indica de mucho, así que lo voy a poner solo ventas. Entonces, ahora sí. Recuerden que si yo tengo una tendencia lineal como esta, entonces yo puedo ir a obtener el R cuadrado y la ecuación. Entonces, la ecuación y el R cuadrado. Para ver que también funciona o que tanto funciona esta ecuación para predecir. De hecho, está muy buena. Es excelente para predecir. Eso es lo que me está diciendo, vean este R cuadrado. Ahora, vean que entonces este valor es pequeñito, es porque estoy usando el valor del año codificado. No estoy usando el año en sí. No estoy usando el 99, 2000, no, sino estoy usando la codificación de años. Por eso este valor es pequeño, porque de otra forma fuera grande. ¿Cuál es mejor? Yo les recomiendo el año codificado, más la transformación que ahorita vamos a hacer. Entonces ya tengo acá la ecuación que voy a utilizar para poder ir a predecir. Entonces, vamos a ponerla por acá. Y esta es precisamente la ecuación que nosotros vemos en la solución que tenemos. Esa es una ecuación de regresión simple y basada en el año codificado. Ahora,
debo hacer pronósticos de estos últimos años. Puedo hacer pronósticos de todos, desde el 2014 hasta el 2019, o puedo hacer pronósticos, en este caso, la presentación decía de un solo año. Si lo vemos acá, creo que no, la misma presentación no lo dice. Podemos hacerlo de todos. Aquí, la solución que ustedes tienen es de un solo año y podrían ir a pronosticar el resto de años. Entonces, ¿cómo estimamos las ventas para el año 2019 o para cualquiera de los años que estemos nosotros estimando o pronosticando? Recuerden que lo que hacemos es ir a hacer la sustitución de la X. ¿Pero por cuál valor? Y ahí es donde viene el asunto. Esta ecuación que nosotros creamos es el logaritmo. Es el logaritmo. Por lo tanto, no es la ecuación de la variable original. Por lo tanto, no puedo usarla así como está, sino que debo hacer la transformación de estos datos que están aquí para yo luego poderlos ir a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto que está aquí, que dice logaritmo de y? Claro, esta ecuación, en lugar de decir solo y, dice logaritmo de y. El logaritmo de y es igual a 0,1534x más 2,0538. Pero yo necesito el valor de la ecuación sin el logaritmo para poder hacer la estimación real. Entonces, vean lo que sucede aquí. Yo llego y digo, bueno, como el logaritmo de y es igual a 0,1534 por x, ¿quién sería x? Sería el año codificado. Como en este caso se está sacando un solo año, que es el 2019, entonces sería por 21. Vean, por eso le puse 21 acá. Vean dónde está el año codificado 21. Más 2,0538. Entonces, este valor que está aquí es el logaritmo de y, no es y. Por lo tanto, para sacar a y, lo que hago es transformarlo de nuevo a una variable real. ¿Y cómo hago eso? 10 a este valor. 10 a ese valor nos da ya ahora sí el dato de y, es decir, el dato del pronóstico para el año 2019. Y por eso acá sale 188.451. Entonces, estos que están aquí son los datos pronosticados basados en esta ecuación. Vean que entonces para ir a llevar al dato real el logaritmo de y, lo que hago es matemáticamente 10 elevado al logaritmo. Y entonces con eso elimino el valor del logaritmo y ya ahora sí tengo el dato real. ¿Qué pasa si hubiera hecho el logaritmo natural? Para el logaritmo natural tuve que haber utilizado la otra fórmula que tengo, que fue la que utilicé con el gráfico del logaritmo, y con eso debo ir a obtener la función exponente de ese valor. Y entonces la función exponente de ese valor va a ser el valor de y real. Así que yo les puse las dos formas. Hay dos formas. Puede ser el logaritmo base 10 o el logaritmo natural. Y cualquiera de las dos, ustedes toman la decisión de cuál, o de repente yo los guío a cuál de los dos tipos de transformaciones hagan. Y así van a ir a obtener el valor de y pronosticado. Vean que los que puse aquí son basados en el logaritmo base 10 y este, nada más para que vean la comparación, existe una diferencia, no es tan grande y drástica, pero sí existe diferencia. Vean que este es de 188.451 el pronóstico para el año 2019 y este es de 188.000. Entonces sí hay una diferencia basado en los dos métodos de transformación de la variable, pero al final de cuentas nos da algo parecido. Y entonces, digamos, ¿cómo se obtuvo el 132.000? Entonces, en lugar de haber puesto 21, pongo 20, que es el año o el periodo para el 2018. Y vean dónde sale el valor de 132.373.
De igual forma, para el año 19, vean que para el año 19 dice que son 92.892 y así con cada uno. El año 18 codificados son 65.000 y así. Entonces voy a llevarlo de nuevo al año 2019, que es el 21, para dejarlo de acuerdo a cómo lo tienen ustedes en su en el TEC digital. Entonces, yo con esto puedo ir a pronosticar. Fue una función exponencial en un inicio y posteriormente, como yo necesito irla a pronosticar, necesito hacer pronósticos de esta variable, entonces yo tengo dos métodos, el ir a obtener el logaritmo base 10 o el logaritmo natural. Y para cualquiera de los dos, vamos a ver que la transformación se da, se logra. Aquí está el de logaritmo base 10 y aquí está el de logaritmo natural. Los dos con ecuaciones distintas, pero sus seres cuadrados son iguales porque son los mismos datos, nada más que están transformados, pero es la misma información. Y ya ahora sí, yo puedo ir a obtener pronósticos. Me decido, bueno, yo decidí base 10 en este caso y voy y hago pronósticos de los años que me están solicitando. Entonces, eso es el cuidado que deben de tener ahí cuando hacen transformación de datos, cuando tienen series de tiempos exponenciales. Algo que también se pregunta muchas veces respecto a una regresión simple es la tasa anual de crecimiento. Las tasas anuales de crecimiento, de hecho, se vieron en estadística 1 para lo que son números relativos. Y entonces acá vamos a ir a obtener esa tasa de crecimiento basada en la ecuación de regresión. Algo importante con qué significa cada uno de estos términos, y ahí se los explico. El punto 1534 dice que es un porcentaje, en este caso una proporción, ¿verdad?, de cambio de Y por cada valor de X. Entonces, ¿cuánto cambia? Porque eso es un coeficiente. ¿Cuánto cambia este valor de Y respecto a esta X? A eso o de eso se trata un coeficiente de una X. Por lo tanto, como necesito la tasa anual de crecimiento, entonces, sabiendo que esto era la ecuación de un logaritmo, pues primero la llevo al dato real, 10 a la 0,1534. Este es el valor real de transformación. ¿Cuánto es que está cambiando? Ese 1,42 es que va cambiando cada 42,36%. Entonces, la tasa de crecimiento anual de ventas del año 99 al 2013, que fue el periodo que se analizó la serie de tiempos, entonces va a ser de 1 menos 1,4236. O al revés, al final de cuentas es un valor positivo que entonces va a ser una tasa anual de crecimiento en ventas. ¿Por qué sé que es de crecimiento? Porque veanlo aquí, es una función exponencial, está creciendo las ventas exponencialmente. Y dice que es de un 42,36% en cuanto a porcentaje. Aquí la proporción sería 0,4236. Entonces esto es importante que lo tengan ahí presente porque muchas veces de una ecuación de regresión yo les puedo pedir que vayan y obtengan la tasa de crecimiento anual o del periodo, ¿verdad? En este caso es anual porque estamos trabajando aquí con años, pueden ser cualquier periodo, recuerden. Y con eso entonces tenemos la parte de los métodos. Recuerden que los métodos entonces promedio móvil ponderado y suavización exponencial se utilizan mucho para datos que son cíclicos. Normalmente sí son exponenciales. Vean que trabajamos con transformación de la variable para tratar de llevarlo a la linealidad y cuando digo tratar es que no siempre llega a la linealidad. Si no llega a la linealidad, no se puede utilizar una regresión lineal para poder hacer el pronóstico. Así que siempre es muy importante que ustedes revisen
de una función exponencial que efectivamente estos dos métodos la hayan transformado, alguno de los dos, la hayan transformado en una regresión lineal. Entonces, si yo más bien, en lugar de tener exponencial, tengo cíclicas estacionales, entonces yo puedo ir a utilizar cualquiera de estos tres, promedio móvil, promedio ponderado, móvil ponderado y suavización exponencial para hacer o realizar pronósticos, siempre teniendo datos reales históricos, si no de otra forma no sería posible. Y sabemos que cuando tenemos tendencias lineales, entonces podemos utilizar la ecuación de regresión simple, siempre analizando su coeficiente de determinación para ver si la ecuación funciona o no para predecir. Nunca obtengan la ecuación sin obtener el R cuadrado, porque necesitan ver si de verdad funciona. ¿Y qué pasa si funciona? No, si no funciona, no deben hacer pronósticos. Recuerden eso del tema 4 del programa del curso. Y básicamente de eso se trata la clase de esta semana. Ustedes tienen también la práctica. En la práctica ustedes van a ver que los guío, ¿verdad? Hacia qué es lo que necesito. Muchas veces les pido que analicen tendencia antes de, pero a veces no. Pero vean que yo los ejercicios que analicé hoy, ninguno empecé a hacer pronósticos sin antes analizar la tendencia de los datos. Ese es el paso 1, analizar la tendencia. Incluso ustedes van a tener dos temas distintos que son muy parecidos. Entonces el paso 1, para poder saber si están ante una regresión simple, nada más el análisis de ella, o ir a analizar pronósticos, es que analicen primero la tendencia de los datos. De igual forma, tienen que ver, para el tema de regresión debe ser lineal. Si no es lineal, pues no pueden hacer una regresión. Si no es lineal, entonces de repente lo que pueden hacer es un pronóstico y entonces vienen hacia este. Ok, es exponencial, voy a tratar de transformarlo para ver si lo puedo hacer lineal. No, la variación es cíclica, entonces puedo utilizar alguno de los métodos de pronosticar que vimos en esta clase. Y así eso es lo que quiero que ustedes hagan en su análisis conforme van haciendo esta práctica. Entonces, vean acá, se les dio también ponderaciones. Por aquí en este lado se les pide un promedio móvil de 3 meses. Entonces, básicamente ahí se les va guiando. En el examen, pues no siempre les pido el método. Puede ser que yo les dé valores y ustedes me puedan indicar el método, eso sí. Por ejemplo, si yo les puedo decir o no les puedo decir que hagan una suavización exponencial, pero les doy factor de suavización, ustedes saben que están hablando de una suavización exponencial, aunque yo no se las diga explícitamente. Eso puede suceder en una prueba. Entonces también que estén preparados para eso. Vean acá en este caso, piden la ecuación pero logarítmica, que es parte de lo que ahorita vimos, y para ahora sí poder ir a estimar un año en específico. Básicamente eso es el tema para esta parte. Los últimos dos ejercicios tratan de índices estacionales, es decir, cómo tratamos también la variación estacional, y eso se ve la próxima semana. Así que estos dos últimos los dejan ahí pendientes para poderlos revisar la próxima semana. Que básicamente la próxima semana la idea es que hagamos práctica compilada de todo el tema de unidad 4 y 5 para el parcial y ya prepararnos para el parcial. Como les digo, la otra semana ya terminamos materia con este tema de estacionalidades y estaríamos preparados para el examen que sería en semana 16.